Jesús recibió el beso del mayor traidor de la historia, pero espera hasta ver lo que pasó después. En la oscuridad silenciosa del jardín, Jesús enfrenta la noche más difícil de su vida. Sabe que su hora ha llegado y que uno de sus amigos más cercanos, Judas, se aproxima para traicionarlo con un beso. En su interior arde una batalla entre el miedo humano y la obediencia divina. Mientras sus discípulos duermen, Jesús ora con el alma desgarrada, pidiendo fuerzas para aceptar el destino que cambiará la historia. Cuando las antorchas iluminan el rostro de Judas, el amor y la traición se encuentran en un solo instante. Jesús podría huir, pero no lo hace. Llama amigo a quien lo entrega y se deja apresar, enseñando que incluso en el momento más oscuro, el amor verdadero no conoce rencor. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu mensaje nos ayuda a sentirnos más cerca, sin importar la distancia. Si esta historia toca tu corazón, déjanos tu amén en los comentarios. Y suscríbete al canal para no perder las próximas historias de fe y esperanza. La noche caía sobre Jerusalén como un manto espeso de sombra y temor. Desde lejos, el murmullo del viento rozaba los muros de piedra, llevando consigo un presentimiento que nadie se atrevía a nombrar. El aire olía a tierra húmeda y a despedida. En lo alto del Monte de los Olivos, las luces de la ciudad brillaban como pequeñas brasas, mientras el silencio del Getsemaní aguardaba el paso de los hombres que estaban por marcar la historia. Jesús caminaba al frente. Su túnica se movía apenas con la brisa, y su mirada, serena pero profunda, contenía el peso del mundo. A cada paso, su corazón latía con la certeza de lo inevitable. Sabía que la hora había llegado, y aunque el miedo tocaba su alma humana, algo más grande, un amor que ningún dolor podía apagar, lo sostenía. Detrás de él, Pedro, Juan y Santiago lo seguían con paso incierto. Ninguno entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Habían visto milagros, habían escuchado promesas de un reino eterno, pero esa noche el maestro parecía distinto, como si cargara una tristeza que ni el cielo podía soportar. Al llegar al jardín, Jesús se detuvo y los miró con ternura. «Siéntense aquí, mientras voy un poco más allá a orar», dijo con voz baja, casi susurrando. El tono de su voz tenía una dulzura dolorosa, como quien se despide sin decirlo. Los discípulos asintieron, sin imaginar que esa sería la última noche que lo verían libre. Jesús se apartó unos pasos. El sonido de las hojas bajo sus pies rompía el silencio. La luna, oculta entre nubes, apenas dejaba ver su silueta arrodillada. Su respiración se hacía más pesada. El peso del mundo comenzaba a caer sobre sus hombros. En el cielo, ninguna estrella respondía. En la tierra, ningún hombre comprendía. Era la noche del silencio, el instante antes del llanto, el suspiro antes del sacrificio. Jesús se detuvo entre los olivos, donde el viento soplaba suave, pero helaba el corazón. Se giró hacia los tres que más lo amaban, Pedro, Santiago y Juan. Sus rostros estaban cansados, la jornada había sido larga y la tristeza pesaba más que el sueño. «Mi alma está tan triste que siento que muero», dijo Jesús con la voz quebrada. Las palabras salieron despacio, con esa sinceridad que solo nace del dolor. Pedro dio un paso al frente, intentando entender. «Señor, ¿qué quieres que hagamos?». Jesús lo miró con ternura. «Quédense aquí y velen conmigo», pidió. Solo eso. No era una orden, era un ruego. El Hijo de Dios, el mismo que calmó tormentas y levantó muertos, pedía ahora algo tan simple y tan humano: compañía. Se apartó unos metros y se arrodilló sobre la tierra húmeda. Las manos temblaban, el corazón dividido entre la voluntad del Padre y el miedo de los hombres. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz», susurró con voz temblorosa. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Las palabras se perdieron en el aire. Nadie respondió. Solo el sonido del viento y el roce de las hojas. A unos pasos, Pedro y los otros luchaban contra el sueño. Sus ojos se cerraban sin quererlo. Estaban agotados, sin comprender que el Maestro estaba librando una batalla que no se veía, una guerra dentro del alma. Jesús levantó la vista al cielo, buscando una señal, una palabra, algo.
pero el cielo estaba mudo, y en ese silencio aprendió algo que pocos hombres logran entender. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es propósito. Cuando volvió con los discípulos, los encontró dormidos. ¿Ni una hora pudieron velar conmigo?, preguntó con tristeza, sin enojo. Pedro abrió los ojos de golpe, avergonzado, sin saber qué decir. Jesús suspiró. Velen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El maestro volvió a arrodillarse. La tierra, fría y áspera, se mezclaba con su sudor. El peso del destino lo presionaba como una piedra sobre el pecho. A cada oración, su voz se quebraba un poco más, hasta que la desesperación se volvió sangre, y el cielo seguía callado. El jardín respiraba un silencio pesado, como si la creación misma contuviera el aliento. La luna, pálida, apenas iluminaba la figura de Jesús arrodillado sobre la tierra. El sudor perlaba su frente y caía mezclándose con el polvo, pero no era un sudor normal, era sangre. Cada gota roja que tocaba el suelo contaba la historia de una decisión imposible. Jesús temblaba, no por el frío, sino por el miedo más humano de todos, el de sufrir, el de morir, el de sentirse solo. Su voz se quebró mientras oraba una vez más. Padre, si este cáliz no puede pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Sus palabras eran un susurro que dolía. No había testigos, ni multitudes, ni gloria, solo un hombre y su destino, el hijo que debía obedecer, aunque el precio fuera su vida. En medio de su agonía, el aire pareció estremecerse. De entre la sombra, una figura luminosa apareció, un ángel. No hablaba, no traía mensajes, no prometía alivio, solo se acercó y lo sostuvo, como quien abraza al que ya no puede más. Jesús apoyó su cabeza en aquel hombro celestial. Las lágrimas se mezclaban con la sangre. Por un instante, todo el peso del mundo se concentró en ese gesto silencioso. Un Dios cansado y un ángel que lo consuela. El cielo seguía oscuro, pero su corazón empezaba a encontrar una extraña paz. No era la paz del alivio, sino la del que ha aceptado el dolor por amor. A lo lejos, el sonido de pasos y voces comenzó a crecer. Antorchas, metales, sombras en movimiento. La hora había llegado. Jesús se incorporó lentamente, limpió su rostro con la manga. La sangre dejaba un trazo oscuro sobre su piel. Miró al cielo una última vez y susurró: Padre, estoy listo. El viento se detuvo. El jardín, que antes había sido un refugio, se convirtió en el escenario del sacrificio. La oración terminó. El cáliz estaba aceptado. El aire del jardín se había vuelto más denso, como si la noche se negara a avanzar. Las sombras de los olivos se estiraban sobre la tierra, formando figuras que parecían observar en silencio la escena. A unos metros, los 3 discípulos dormían recostados sobre las rocas. Pedro con la cabeza apoyada en su brazo, Juan con las manos entrelazadas sobre el pecho, Santiago respirando profundo, ajeno al drama que se desarrollaba a unos pasos. Jesús los miró desde la distancia. Su corazón se encogió. No los juzgaba, los entendía. Sabía que el cuerpo es débil cuando el alma no comprende la magnitud de lo que sucede, pero aún así, una tristeza inmensa lo envolvió. En su hora más oscura, no había quien lo acompañara despierto. Se acercó despacio y su voz, cargada de ternura, rompió el silencio. ¿Duermen todavía? ¿No pudieron velar ni una hora conmigo? Pedro abrió los ojos sobresaltado. Buscó las palabras, pero el cansancio, la culpa y la confusión se le mezclaban en la garganta. «Perdónanos, maestro, el sueño nos venció», murmuró bajando la mirada. Jesús lo observó con compasión. No había reproche en su rostro, solo amor. «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil», dijo con un suspiro. La frase flotó en el aire, como una verdad que trascendía el momento, porque no solo hablaba de ellos, hablaba de todos los hombres, de la lucha constante entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Jesús volvió a alejarse, dejando que el silencio regresara. Se arrodilló una vez más, aunque sus rodillas ya dolían y su cuerpo temblaba. La tierra manchada de sangre le recordaba que su decisión no tenía vuelta atrás. Levantó la mirada al cielo oscuro y murmuró: «Padre».
Padre, los amo, no saben lo que hacen. Un viento frío sopló entre los árboles y por un instante el jardín entero pareció estremecerse. Era como si la naturaleza misma llorara con él. A la distancia, el eco metálico de espadas y pasos rompió la calma. Voces graves, órdenes y el resplandor lejano de antorchas. Los amigos dormidos no lo escucharon todavía, pero Jesús sí. Se puso de pie. Su mirada se volvió firme, serena. Sabía que la hora había llegado. La paz del Getsemaní se quebró de pronto. A lo lejos, entre los árboles, comenzaron a moverse luces danzantes. Antorchas que se abrían paso entre la oscuridad, el sonido de las sandalias golpeando la tierra, el choque metálico de espadas y el murmullo de voces formaban una sinfonía de sombras. Jesús levantó la mirada. No necesitó preguntar, sabía quién venía, sabía por qué, y aún así no dio un paso atrás. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los olivos. Las sombras de los guardias se alargaban en el suelo, acercándose como un río de oscuridad. En el frente de ese grupo, una figura avanzaba con paso decidido, pero con el corazón hecho pedazos. Era Judas. Su rostro estaba iluminado por la luz temblorosa de una antorcha. El sudor le corría por la frente, mezclado con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Cada paso le pesaba más que el anterior. Recordaba las risas compartidas, los milagros, las palabras de amor, pero en su mente resonaba el tintineo de las 30 monedas que llevaba escondidas en su túnica. A pocos metros, los discípulos despertaron sobresaltados. Pedro se levantó de golpe, tratando de entender. «Maestro», dijo mirando las luces que se acercaban. «¿Qué es eso?». Jesús no respondió. Solo lo miró con calma, como quien ya ha aceptado lo inevitable. «Ha llegado la hora», susurró. Las antorchas iluminaron finalmente el rostro de Judas. Su mirada se cruzó con la de Jesús, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Dos amigos frente a frente, dos caminos que alguna vez fueron uno. Pedro se interpuso, con la mano sobre la empuñadura de su espada. «Maestro, no permitas que se te acerquen», gritó con rabia. Pero Jesús levantó la mano, deteniéndolo con un gesto sereno. «Pedro, deja que se cumpla lo que debe cumplirse». Judas respiró hondo. Detrás de él, los guardias esperaban la señal acordada. El corazón le martillaba el pecho. Se acercó despacio, temblando. El maestro seguía mirándolo, sin odio, sin miedo, solo con amor. El sonido de los grillos se mezcló con el eco de los pasos finales. El traidor extendió los brazos. El amigo no se movió. La noche contuvo el aliento, y el beso estaba a punto de romper la eternidad. Las antorchas ardían con un fuego nervioso, proyectando sombras danzantes sobre los troncos retorcidos del jardín. El aire estaba cargado de miedo, pero también de una tensión imposible de describir. Cada hoja que se movía, cada respiración, parecía anticipar lo que estaba por suceder. Judas avanzó lentamente. En sus manos sudorosas, el temblor era incontrolable. Sentía el peso de todas sus decisiones, de cada palabra dicha en la oscuridad. Las monedas que le habían prometido lo quemaban en el pecho como si fueran brasas. Jesús lo observaba con una serenidad que desarmaba. No retrocedió ni un paso. Su mirada no era de enojo ni de sorpresa, sino de compasión. Una compasión tan pura que dolía. «Judas», dijo con voz suave, casi un susurro que flotó entre ellos, «con un beso entregas al Hijo del Hombre». La pregunta cayó como una piedra en el corazón del traidor. Judas bajó la vista. Por un instante, todo el ruido a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, el maestro y el discípulo, el amor y la culpa. Judas dio un paso más. Sus labios temblaron, se acercó y con el alma hecha pedazos, besó a Jesús en la mejilla. El silencio fue absoluto. Ni los guardias se movieron. El beso, ese gesto que debía ser de afecto, se volvió el signo de la traición más grande de la historia. Jesús no se apartó, no lo rechazó. Solo lo miró con tristeza infinita y dijo con ternura: «Amigo, es para esto que has venido». La palabra amigo le atravesó el alma a Judas como una espada invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Los guardias, al recibir la señal, avanzaron con violencia. Rodearon al maestro,
extendiendo sus manos para apresarlo. Pedro gritó y desenvainó su espada. El caos se desató en segundos. Gritos, movimiento, el brillo del metal bajo las antorchas. Pero Jesús permanecía inmóvil, como si ya todo estuviera escrito, como si aceptara el destino con una paz imposible de comprender. El beso aún ardía en la mejilla de Cristo, y en el alma de Judas el eco de una palabra lo perseguiría por el resto de su vida. Amigo. El sonido metálico de las espadas cortó el aire. Los guardias avanzaron con decisión, apuntando sus antorchas hacia Jesús. La luz temblorosa iluminó su rostro sereno, cubierto por el sudor y el polvo del jardín. No había miedo en él, solo una calma que nadie entendía. Judas se quedó inmóvil, aún con la mano extendida, como si no pudiera creer lo que había hecho. El beso ardía en sus labios, pero no de calor, sino de vergüenza. Jesús dio un paso hacia adelante. Su voz, tranquila pero firme, atravesó el ruido del momento. ¿A quién buscan? Uno de los soldados respondió con tono autoritario. A Jesús de Nazaret. Jesús asintió. Yo soy. Apenas pronunció esas palabras, un viento repentino sopló entre los árboles. Las antorchas vacilaron y los hombres retrocedieron, algunos cayendo al suelo. Había algo en su voz, algo invisible pero poderoso, que los hizo temblar. Jesús los miró uno por uno. Ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a los que están conmigo. Los discípulos, confundidos y aterrados, no sabían si huir o quedarse. Pedro sostenía su espada, temblando, con el corazón a punto de estallar. Jesús se volvió hacia Judas, que seguía a unos pasos, paralizado por la culpa. Amigo, dijo otra vez, y la palabra resonó con una dulzura que rompía el alma. ¿Es para esto que has venido? Judas levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se ahogaron entre sollozos. Jesús lo observó en silencio, y por un instante, Judas vio algo que jamás olvidaría. Perdón, no reproche, no condena, solo perdón. Los soldados se acercaron y ataron las manos de Jesús con una cuerda gruesa. El roce de la fibra lastimó su piel, pero él no opuso resistencia. El maestro que había caminado sobre el agua, sanado enfermos y calmado tormentas, ahora se dejaba prender sin una sola palabra de protesta. Pedro, con el alma ardiendo de impotencia, dio un paso al frente. «No, Señor, no dejaré que te lleven», gritó, desenvainando su espada. El caos se encendió. Un grito, un golpe, y la noche se volvió sangre. Jesús cerró los ojos. Sabía lo que venía. El amor debía responder al miedo y el perdón a la violencia. El caos estalló en segundos. El sonido del metal rasgó el silencio del jardín. Pedro, dominado por la rabia y el miedo, desenfundó su espada y se lanzó contra el primero que vio acercarse. El brillo del acero cruzó el aire y un grito desgarró la noche. El siervo del sumo sacerdote cayó al suelo, sujetándose la oreja ensangrentada. El rojo brillante de la herida contrastaba con la oscuridad del Getsemaní. Los guardias reaccionaron de inmediato, levantando las armas, listos para atacar. Jesús levantó la voz, fuerte, clara, como un trueno que detiene el tiempo. «¡Basta! ¡Guarda tu espada, Pedro!». El eco de sus palabras se expandió entre los árboles. Todos quedaron inmóviles. Pedro respiraba agitado, con los ojos desbordados de lágrimas y miedo. Jesús lo miró con compasión, no con enojo. «¿No sabes que quien a espada mata, a espada morirá?», dijo con una tristeza profunda. «¿Acaso no podría pedirle a mi Padre que me enviara más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras?». Su voz se suavizó al pronunciar las últimas palabras. No era resignación, era elección, una decisión nacida del amor más puro. Jesús se acercó al hombre herido. El siervo temblaba, con el rostro cubierto de sangre. Nadie entendía lo que el maestro estaba a punto de hacer. Jesús extendió la mano, la misma que poco después sería clavada en la cruz, y la colocó sobre la herida. Un instante después, la sangre desapareció. La piel volvió a unirse. El siervo lo miró con los ojos abiertos de asombro. Los guardias bajaron sus espadas.
Por un momento, el silencio regresó al jardín. El hombre que venía a ser arrestado había sanado a quien lo hería. Pedro cayó de rodillas, confundido, avergonzado. Jesús puso una mano sobre su hombro. «Pedro, no necesito que me defiendas, solo necesito que me ames». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una semilla de luz en medio de la oscuridad. El maestro volvió a mirar a los guardias y extendió las manos, ya listas para ser atadas. «He venido para que se cumpla todo lo que fue escrito», dijo con serenidad. Los soldados se acercaron, vacilantes, sin comprender del todo a quién estaban arrestando. Un hombre sin armas, y sin embargo, el más fuerte de todos. El jardín, que minutos antes había sido un torbellino de gritos y acero, quedó de pronto en silencio. Solo se escuchaban los suspiros agitados de los guardias y el canto lejano de algún ave nocturna que parecía ignorar el drama de los hombres. La antorcha más cercana proyectaba sobre el suelo la sombra de Jesús, ahora inmóvil, con las manos extendidas, esperando las cuerdas que sellarían su destino. Pedro todavía respiraba con dificultad. Sus ojos se movían desesperados, buscando una salida, una manera de cambiar lo que estaba pasando. Pero Jesús ya no luchaba, no contra ellos, ni contra el destino, ni siquiera contra el dolor. Su rostro irradiaba una serenidad que ningún golpe podía quebrar. Los soldados dudaron unos segundos. No era fácil apresar a un hombre que no se resistía. El más joven de ellos, con manos temblorosas, dio un paso adelante y colocó la cuerda sobre las muñecas del maestro. El roce de la fibra áspera dejó una marca roja en su piel. Jesús no apartó la mirada. «Haz lo que tienes que hacer», dijo con voz tranquila. El soldado bajó la vista, avergonzado, como si su propia alma entendiera que ese arresto era una injusticia demasiado grande. Pedro dio un paso al frente, pero Jesús lo detuvo con una sola mirada. No hubo palabras, solo un gesto lleno de ternura que decía: «Déjalo, hijo, ya está hecho». Las antorchas iluminaron los rostros tensos de los guardias. Algunos de ellos habían escuchado historias de ese hombre, el profeta que había sanado ciegos, alimentado multitudes, resucitado muertos. Ahora lo tenían frente a ellos, sin resistencia, con la mirada limpia, con la paz de quien no teme perderlo todo, porque ya lo ha dado todo. Uno de los soldados, más rudo, se acercó y lo tomó del brazo con fuerza. «Vamos», gruñó, «el sumo sacerdote te espera». Jesús asintió. No hubo lucha, solo un paso hacia adelante. El paso de alguien que sabe que cada movimiento tiene un propósito. Mientras lo llevaban, sus discípulos se dispersaron entre los árboles. El miedo se apoderó de ellos. Cada sombra parecía una amenaza, cada voz una condena. Solo Pedro y Juan siguieron a cierta distancia, ocultos entre la oscuridad, tratando de no perderlo de vista. Judas, en cambio, no se movía. Permanecía donde había dado el beso. Sus piernas no respondían. Veía las antorchas alejarse y el brillo de las sogas reflejando la luz. Sintió que el aire le faltaba. Su traición se había vuelto real, irreversible. Y aún así, en lo profundo de su mente, resonaba aquella palabra que lo destrozaba y lo salvaba al mismo tiempo: amigo. Jesús caminaba entre los soldados con las manos atadas, pero nadie se atrevía a empujarlo. Era como si algo invisible, una dignidad que no pertenecía a este mundo, los obligara a tratarlo con cuidado. El sonido de sus pasos sobre la tierra era lento, solemne, como un eco de eternidad. En cierto momento, uno de los guardias tropezó con una raíz y cayó al suelo. La antorcha que llevaba casi se apaga. Jesús, aún con las manos atadas, se inclinó y la sostuvo para que no se extinguiera. El soldado lo miró confundido, sin entender por qué el prisionero lo ayudaba. Jesús sonrió apenas. «La luz no debe apagarse», dijo. Nadie respondió. Pero esas palabras quedaron flotando en el aire como una profecía. Caminaron hasta el borde del jardín, donde los olivos daban paso al sendero de piedra. El amanecer aún no llegaba, pero el horizonte empezaba a mostrar un tenue resplandor. Era la primera señal del día que el mundo recordaría para siempre. Pedro los observaba desde lejos, oculto entre las ramas. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el amor y el miedo. Quería correr hacia su maestro, pero no podía. El pánico lo paralizaba. Sabía que si se acercaba,
lo arrestarían también, y sin embargo, quedarse escondido lo hacía sentir más preso que Jesús. Jesús, al sentir esa mirada, se detuvo un instante y miró hacia los árboles. Sus ojos encontraron los de Pedro, aunque el discípulo pensó que estaba oculto. Fue solo un segundo, pero bastó para que comprendiera el mensaje silencioso. Perdóname si puedes, pero no me sigas todavía. Los guardias retomaron el paso. El grupo se alejó, dejando atrás el jardín cubierto de sombras y memorias. El suelo, aún húmedo por el sudor y la sangre del maestro, parecía testificar en silencio. A medida que se internaban en el sendero, los sonidos de la ciudad dormida comenzaron a escucharse a lo lejos. El ladrido de un perro, el crujir de las puertas, un gallo que se adelantaba al amanecer. Todo parecía igual, pero el mundo acababa de cambiar. Jesús, con las manos atadas, seguía caminando con la frente en alto. No había vergüenza en su rostro, solo propósito. Los guardias, que esperaban encontrar a un hombre derrotado, sentían algo extraño: respeto. Uno de ellos, sin poder contenerse, murmuró: «Nunca vi a alguien entregarse así». El más viejo respondió: «Ni lo volverás a ver». Al llegar al valle, el grupo se detuvo un momento. Jesús giró ligeramente la cabeza hacia el jardín que dejaba atrás. El viento soplaba entre los olivos, moviendo las ramas como si se despidieran de él. El maestro cerró los ojos y susurró una oración que solo el cielo escuchó. «Padre, en tus manos está mi destino, que no se pierda ninguno de los que me diste». Luego continuó su camino. La cuerda se tensó, las antorchas siguieron avanzando y el jardín quedó en penumbra, un lugar santo, marcado por lágrimas invisibles. A lo lejos, Judas cayó de rodillas, mirando hacia donde el grupo se perdía. El eco de sus propias decisiones lo aplastaba, y en medio de su llanto dijo entre sollozos: «Él me llamó amigo, y yo lo entregué». El cielo empezaba a teñirse de azul oscuro. Faltaban pocas horas para el amanecer, pero para Jesús, la noche más larga del mundo apenas comenzaba. El amanecer comenzaba a romper la noche sobre Jerusalén. El cielo, manchado de tonos violetas y dorados, parecía indiferente al drama que acababa de acontecer. Entre las calles empedradas, Judas caminaba solo, con la capucha cubriéndole el rostro y las manos temblorosas apretadas contra el pecho. Las 30 monedas de plata tintineaban dentro de su bolsa, un sonido que se había vuelto insoportable, como un eco metálico del infierno. Cada paso era una punzada. Podía sentir todavía el calor de la mejilla de Jesús bajo sus labios. El beso, ese beso que había sellado su condena. Recordó su mirada, aquellos ojos que lo habían llamado amigo justo cuando lo entregaba. Esa palabra lo perseguía como un fantasma. Amigo, amigo. ¿Cómo podía seguir llamándolo así después de lo que había hecho? Judas se apoyó contra una pared de piedra y se dejó caer al suelo. El cuerpo le pesaba, el alma más aún. El amanecer no traía luz, traía vergüenza. Veía pasar a la gente sin que nadie lo reconociera, pero él se sentía desnudo ante el mundo. El traidor, el que vendió al maestro. Cerró los ojos y recordó los días en los que todo era esperanza. Recordó cuando Jesús lo había mirado por primera vez, cuando lo llamó para seguirlo. «Sígueme, Judas». Había sentido que su vida por fin tenía propósito. Creía en el reino, en la justicia, en el fin del sufrimiento. Y ahora, después de 3 años, solo quedaba un vacío insoportable. El sonido de las monedas volvió a sacudirlo. Las sacó de la bolsa y las observó brillar bajo la primera luz del día. Plata, fría, brillante, inútil. ¿Valía eso el alma de un hombre? ¿Valía eso la amistad de Dios? Con un grito de desesperación, las arrojó al suelo. Las monedas rebotaron contra la piedra, rodando entre el polvo y las sombras. Algunas quedaron inmóviles, otras cayeron en las grietas del camino, perdiéndose para siempre. Pero el sonido, ese maldito tintineo, seguía resonando dentro de su cabeza. «¡Cállense!», gritó con rabia. «¡Cállense!». Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como un niño. En cada lágrima había culpa, pero también amor.
porque Judas no había dejado de amar a Jesús. Simplemente no lo había entendido. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. El beso, la palabra amigo, la mirada de perdón. Era demasiado. El perdón dolía más que el castigo. Con el corazón roto, Judas corrió hacia el templo. Las calles comenzaban a llenarse de gente. El bullicio del amanecer se mezclaba con los rumores de la noche anterior. Muchos hablaban de la detención del profeta de Nazaret. Otros se reían, algunos lloraban, pero nadie notaba al hombre que avanzaba desesperado entre ellos, con la túnica sucia y los ojos enrojecidos. Cuando llegó al patio del templo, buscó a los sacerdotes. Los encontró reunidos, satisfechos, hablando entre sí. «¡He pecado!», gritó Judas, arrojando las monedas frente a ellos. «He entregado sangre inocente». Los sacerdotes lo miraron sin emoción. Uno de ellos encogió los hombros. «¿Y eso qué nos importa?», respondió con frialdad. «Ese es tu problema». Las monedas cayeron al suelo, esparciéndose entre las baldosas del templo. El sonido metálico volvió a llenarlo todo. Cada golpe era como un latido del infierno. Judas los miró con desesperación, esperando una palabra, una oportunidad de redimirse. Pero los sacerdotes se apartaron, indiferentes. Para ellos, Judas ya no servía. Su papel había terminado. Cayó de rodillas y gritó: «¡Perdón! ¡Dios mío, perdón!». Nadie respondió. El eco de su voz se perdió entre las columnas. Por un momento creyó escuchar el susurro del viento, y en él una voz suave, casi imperceptible, que decía: «Amigo». Judas levantó la vista, buscando el origen del sonido, pero no había nadie, solo el silencio y el peso de sus propias lágrimas. Se levantó tambaleante y salió del templo. El sol ya comenzaba a iluminar los tejados de Jerusalén. Cada rayo de luz era como una herida que lo quemaba. No podía soportar la claridad después de tanta oscuridad. Caminó sin rumbo, fuera de la ciudad, hacia el campo que se extendía al norte. El aire era frío y el viento movía las ramas de los árboles, susurrando como si la tierra misma llorara con él. Llegó a un pequeño acantilado donde el valle se abría en silencio. Desde ahí podía ver el horizonte, el mismo horizonte que había compartido tantas veces con Jesús. Recordó los días en Galilea, las risas, las multitudes, las parábolas. Recordó cómo el maestro lo trataba como a un hermano, sin distinguirlo de los demás. Recordó cómo le lavó los pies aquella noche, con la misma ternura con la que amaba al mundo. Judas cayó de rodillas una vez más. El dolor era insoportable. Quiso orar, pero las palabras no salían. Solo podía repetir una frase una y otra vez, entre lágrimas y gemidos: «Perdóname, perdóname». El viento soplaba más fuerte. El campo estaba vacío, salvo por el sonido de su llanto. En algún punto, entre la desesperación y la vergüenza, comprendió algo. No podía volver atrás. El tiempo, como la plata, se le había escapado de las manos. Se levantó despacio, con la mirada perdida. El rostro estaba empapado en lágrimas. El amanecer ardía frente a él, dorando la ciudad lejana. Judas miró hacia el cielo y susurró con voz apenas audible: «Él tenía razón. El amor no se defiende con espadas». Sus ojos se cerraron por un momento y en su mente volvió a escuchar aquella voz: «Amigo». Por primera vez entendió lo que significaba. No era una palabra de reproche, sino de esperanza. El maestro lo había llamado amigo, incluso sabiendo lo que haría, porque el amor de Jesús no dependía de la lealtad, sino de la misericordia. Una lágrima final rodó por su mejilla. El sol finalmente salió sobre Jerusalén, y en el corazón de Judas el amanecer fue una mezcla de luz y sombra, perdón y silencio. La noche seguía viva en las calles de Jerusalén, aunque el amanecer ya se insinuaba detrás de los tejados. Las antorchas iluminaban los muros del patio del sumo sacerdote donde Jesús había sido llevado prisionero. El frío era intenso y un fuego encendido en medio del patio reunía a varios sirvientes y guardias. Entre ellos, intentando pasar desapercibido, estaba Pedro. Su corazón latía con fuerza. Lo habían dejado entrar gracias a Juan, que conocía a algunos de los sirvientes del templo. Desde un rincón, Pedro observaba el interior de la casa, tratando de ver lo que pasaba con su maestro. A lo lejos, alcanzaba a distinguir su silueta: Jesús, con las manos atadas,
siendo interrogado, golpeado, insultado. Cada golpe resonaba dentro de Pedro como un trueno. Había prometido defenderlo hasta la muerte. Y ahora estaba ahí, escondido, temblando de miedo. Una sirvienta lo miró con curiosidad. Se acercó un poco y dijo con voz aguda: «Tú también estabas con ese Galileo, ¿verdad? Con el que arrestaron esta noche». Pedro sintió que el corazón se le detenía. Los rostros de los guardias voltearon hacia él. Tragó saliva. Negó con la cabeza. No sé de qué hablas», respondió con voz forzada. La mujer lo miró con desconfianza, pero no insistió. Pedro se alejó del fuego, tratando de pasar desapercibido. El sudor le corría por la frente, aunque el aire era helado. Quería irse, pero algo más fuerte lo retenía: la necesidad de saber qué harían con Jesús. Un hombre lo reconoció poco después. «Tú eres uno de ellos», dijo señalándolo. «Te vi en el jardín». Pedro negó otra vez con más fuerza, casi gritando: «No lo soy, no lo conozco». El murmullo creció entre los presentes. Algunos lo observaban con desconfianza, otros se burlaban. Pedro retrocedió, buscando una salida, cuando una segunda mujer lo señaló con decisión. «Sí, tú estabas con él. Tu acento te delata. Eres Galileo». El miedo se apoderó de Pedro. Podía sentir que el suelo se movía bajo sus pies. «No lo conozco», gritó. «No sé de quién hablan». Sus palabras salieron cargadas de angustia. Eran una defensa inútil, porque dentro de él la verdad lo devoraba. Sabía que mentía. Sabía que su miedo lo estaba venciendo. Desde la distancia, el sonido de un golpe seco llegó desde el interior de la casa. Pedro levantó la mirada justo a tiempo para ver cómo un guardia empujaba a Jesús hacia el patio. El maestro tenía el rostro ensangrentado y los ojos hinchados, pero aún así su mirada seguía llena de paz. Y en ese instante Jesús y Pedro se miraron. Fue solo un segundo, pero el mundo entero se detuvo. No hubo reproche en los ojos del maestro, solo tristeza y amor. Una tristeza tan profunda que rompió a Pedro por dentro. El corazón del discípulo se hizo pedazos. El aire se le escapó del pecho. Intentó hablar, pero no pudo. Y entonces, desde algún lugar cercano, se escuchó el sonido, el canto del gallo. Claro, fuerte, definitivo. El sonido se clavó en el alma de Pedro como una espada. Las palabras de Jesús, dichas horas antes, resonaron en su mente. «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y lo había hecho 3 veces. El fuego del patio parecía apagarse. Las voces se desvanecían. Solo quedaba el eco del gallo y la mirada de su maestro. Pedro retrocedió tambaleante. Salió del patio sin mirar atrás, con los ojos nublados por las lágrimas. El aire de la madrugada le golpeó el rostro. Cayó de rodillas en la calle empedrada y rompió a llorar con todo el cuerpo. Las lágrimas no eran solo de miedo, eran de amor, de vergüenza, de impotencia. Cada sollozo era una herida abierta. El sonido del gallo seguía repitiéndose en su mente, mezclado con las palabras de Jesús, con su mirada serena, con el recuerdo de aquella última cena en la que le había dicho: «Yo he orado por ti para que tu fe no falte». Pedro golpeó el suelo con el puño una y otra vez. «Perdóname, Señor, perdóname», gritaba, pero su voz se perdía en la madrugada. El cielo comenzaba a clarear. El amanecer traía una luz fría, indiferente. Los primeros rayos del sol tocaron las piedras del camino, y Pedro, exhausto, se dejó caer. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas. En su mente veía los días junto a Jesús. Recordaba el mar de Galilea, las risas, las enseñanzas, los milagros. Recordaba cuando caminó sobre el agua, cuando prometió nunca abandonarlo. Y ahora entendía que no había sido su fuerza lo que lo mantenía cerca del Maestro, sino el amor inmerecido de él. En el silencio del amanecer, Pedro comprendió algo que Judas no había podido entender. El amor de Jesús no termina con la traición. El perdón ya estaba ahí, incluso antes de su caída. Con los ojos llenos de lágrimas, levantó la vista al cielo. El canto del gallo volvió a escucharse a lo lejos, pero esta vez no sonó como condena, sino como promesa. El sol se elevaba lentamente, y en la luz del nuevo día, Pedro sintió que su corazón, aunque roto,
todavía latía con esperanza. Porque si su maestro seguía amándolo después de eso, tal vez aún había camino por recorrer. El gallo cantó por tercera vez y Pedro, entre sollozos, susurró con voz temblorosa: «Yo lo seguiré, aunque me cueste la vida», y se perdió entre las calles silenciosas, dejando tras de sí el eco de un llanto que el cielo escuchó. El amanecer finalmente había llegado. El cielo, antes cubierto de sombras, ahora se pintaba con tonos dorados y rosados. El jardín del Getsemaní seguía ahí, silencioso, como si nada hubiera pasado. Los olivos se mecían suavemente con el viento y el rocío brillaba sobre las hojas como pequeñas lágrimas de luz. Pero el lugar ya no era el mismo. La tierra guardaba huellas de rodillas que se habían hundido en la oración, huellas de pasos apresurados, de espadas desenvainadas, de manos que habían tocado al Hijo de Dios. El aire todavía conservaba un aroma mezclado de sudor, sangre y hierba húmeda. Era el perfume de la entrega. Los discípulos se habían dispersado, las voces se habían apagado. Solo el eco del viento recordaba aquella noche en la que el cielo había guardado silencio y un hombre había dicho sí al sufrimiento por amor. El jardín parecía en calma, pero esa calma tenía peso. Era el silencio después del llanto, el respiro después del sacrificio. Entre los árboles, un pequeño trozo de tela blanca colgaba de una rama. Quizás la túnica de alguno de los discípulos, abandonada en la huida. El viento la movía con suavidad, como si el mismo cielo acariciara los restos de la fe temerosa de los hombres. En una piedra cercana, el rastro seco de sangre aún era visible. Ahí Jesús había inclinado su rostro cuando oró por última vez. Esa mancha, perdida entre la tierra y las raíces, se convirtió en la memoria viva de lo que significa amar sin condiciones. El Getsemaní, testigo de la traición y de la entrega, era ahora un santuario silencioso. No había antorchas ni guardias, solo el canto de los pájaros que anunciaban un nuevo día. A lo lejos, el sol comenzaba a elevarse detrás del monte de los olivos. Los rayos atravesaban las ramas y formaban haces de luz que tocaban el suelo, como si el cielo descendiera para consolar a la tierra. En ese instante, el viento cambió de dirección, las hojas se movieron y un susurro pareció recorrer el jardín. Si alguien hubiera estado allí para escucharlo, habría jurado oír una voz, suave, serena, llena de ternura: «Padre, que se haga tu voluntad». El eco de esas palabras parecía seguir vivo entre los árboles, repitiéndose en cada rincón. Era como si el alma del maestro aún caminara entre los olivos, no como prisionero, sino como promesa. Las aves comenzaron a cantar, el mismo canto que Pedro había escuchado entre lágrimas horas antes. Pero en el jardín, el sonido no tenía tristeza. Era un canto de renacimiento, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, el amanecer llega. El Getsemaní respiraba vida otra vez. El sol secaba poco a poco las huellas de sangre en la tierra, pero no podía borrar lo que había sucedido. El amor había sido sembrado ahí y ninguna oscuridad podría arrancarlo. En algún punto del camino, una figura solitaria se acercó. Era Juan, el más joven de los discípulos. Sus pasos eran lentos y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Había vuelto al jardín, tal vez buscando respuestas, tal vez buscando consuelo. Se detuvo en el lugar donde Jesús había orado. Se arrodilló, tocó la tierra y sintió el frío de la piedra. El silencio lo envolvió, pero dentro de ese silencio encontró algo que no esperaba: paz. Cerró los ojos y recordó el rostro del Maestro, su voz, sus manos, su mirada. Recordó cómo, incluso sabiendo lo que venía, Jesús nunca dejó de amar. Y entendió en ese momento que el verdadero milagro no fue huir del dolor, sino abrazarlo con propósito. Juan levantó la vista al cielo. El sol bañaba su rostro y el viento jugaba con su cabello. «Nos enseñaste a amar», susurró, «y lo hiciste hasta el final». Permaneció ahí un largo rato, en silencio, respirando el mismo aire que había sido testigo del inicio de la redención. Luego se levantó, con el corazón más ligero. Sabía que aún quedaban días de oscuridad, pero también sabía que esa oscuridad no tendría la última palabra. Antes de marcharse, miró una vez más el jardín. El viento sopló entre las ramas, moviendo las hojas como si el mismo Jesús le respondiera: «No teman, el amor vencerá». Juan sonrió entre lágrimas.
se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la ciudad, hacia la cruz, hacia la historia que continuaría escribiéndose con dolor y esperanza. El Getsemaní quedó en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio de la noche anterior. Ya no era miedo ni angustia, era un silencio lleno de promesa. La tierra guardaba la memoria del sacrificio, el cielo guardaba la certeza del perdón, y el viento, eterno testigo de lo divino, seguía repitiendo entre los árboles: amigo. La palabra que había sellado la traición ahora se convertía en el eco del amor más puro. El jardín, en su quietud, parecía susurrar una verdad que el mundo tardaría siglos en comprender. No hay oscuridad tan grande que apague la luz del amor. El sol terminó de elevarse, el Getsemaní resplandecía, el silencio se volvió sagrado, y en el aire quedó flotando la promesa que aún hoy, 2000 años después, sigue viva, que incluso en la noche más profunda, Dios no se aleja, solo espera el amanecer. Dicen que todos tenemos un Getsemaní en la vida, un lugar donde el alma se arrodilla, donde el miedo y la fe se enfrentan, donde el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Un momento en el que debemos decidir entre huir o quedarnos y confiar. Jesús no huyó, no discutió, no atacó, no pidió venganza, solo amó. Y al hacerlo transformó el dolor en camino, la traición en perdón y la oscuridad en esperanza. Judas tuvo su noche, Pedro tuvo la suya, y nosotros también las tenemos. Momentos en los que negamos, traicionamos, fallamos. Pero el mensaje de esa noche no es la culpa. Es el amor que permanece incluso después del error. El Maestro llamó amigo al que lo traicionó y perdonó al que lo negó. Porque el amor de Dios no depende de lo que hacemos, sino de quiénes somos para Él. El Getsemaní no fue solo un lugar, fue una lección escrita en lágrimas y silencio. Que la verdadera fortaleza no está en vencer, sino en amar cuando todo parece perdido. Y cada vez que la vida nos lleva a nuestro propio jardín, cuando nos sentimos solos, traicionados o confundidos, recordemos esa mirada, esa palabra, ese beso, porque incluso en la noche más oscura, el amor sigue despierto. Y cuando llegue el amanecer, cuando la luz toque de nuevo nuestros corazones, entenderemos que nada fue en vano, porque de cada Getsemaní nace una nueva esperanza. Y en cada uno de nosotros aún resuena aquella voz que nunca deja de llamarnos, incluso cuando caemos. Amigo, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir viviendo más relatos que llegan al alma.